En un mundo donde la línea entre el bien y el mal a menudo se desdibuja, hay figuras que despiertan nuestra fascinación y horror al mismo tiempo. Bienvenidos a nuestro canal, donde exploraremos la vida y los crímenes de algunas de las mentes más perturbadoras de la historia. Hoy, nos sumergiremos en la historia de un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de terror y traición en el ámbito de la enfermería. Un hombre cuyos actos oscuros dejaron un legado de muerte y destrucción que aún resuena en la memoria colectiva. Estamos hablando de Charles Cullen, el llamado Ángel de la Muerte, cuyos crímenes atroces sacudieron a la comunidad médica y dejaron a la sociedad preguntándose cómo un enfermero dedicado podría convertirse en un depredador despiadado. Acompáñanos en este viaje mientras exploramos la vida, los motivos y las consecuencias de las acciones de Charles Cullen, y descubrimos la verdad detrás del hombre que se escondía detrás de la bata blanca. Prepárense para adentrarse en la oscuridad de la mente humana mientras exploramos el caso de Charles Cullen. Charles Edmund Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey, en medio de un ambiente marcado por la pobreza y la adversidad. Desde el principio, su vida estuvo marcada por la tragedia y el desafío, ya que su familia luchaba por sobrevivir en medio de circunstancias difíciles. El padre de Charles, un trabajador de fábrica, murió trágicamente en un accidente laboral cuando él tenía solo 7 años, dejando a su madre sola para criar a él y a sus hermanos. La pérdida de su padre dejó una marca indeleble en la infancia de Charles, y su ausencia se convirtió en una sombra que lo perseguiría durante toda su vida. Después de la muerte de su padre, la familia de Charles luchó por mantenerse a flote. Su madre, abrumada por la responsabilidad de criar a 5 hijos sola, luchaba por encontrar trabajo y proporcionar un hogar estable para su familia. Como resultado, Charles pasó gran parte de su infancia en la pobreza, enfrentando la realidad de la vida en la periferia de la sociedad. La ausencia de un padre dejó a Charles sin una figura de autoridad masculina en su vida, y su relación con su madre era tensa y distante. A menudo se sentía solo y desconectado de los demás, buscando consuelo en sus propios pensamientos y fantasías. A medida que crecía, su sentido de alienación y desapego solo se profundizaba, y se volvió cada vez más introvertido y reservado. La infancia de Charles estuvo marcada por la presencia de fantasmas del pasado que lo atormentaban constantemente. Las memorias de su padre fallecido y la lucha de su familia por sobrevivir se convirtieron en una carga pesada que llevaba consigo a todas partes. Se preguntaba constantemente por qué sucedieron las cosas como lo hicieron y qué podría haber hecho él para cambiar el curso de los acontecimientos. A medida que crecía, estas preguntas sin respuesta lo atormentaban cada vez más, y comenzó a sumergirse en una espiral descendente de autoaversión y desesperación. Se volvió cada vez más retraído y solitario, refugiándose en su mundo interior para escapar de las presiones y expectativas del mundo exterior. En medio de la oscuridad de su infancia, comenzaron a germinar semillas de oscuridad en el corazón de Charles. Sus sentimientos de soledad y alienación lo llevaron a buscar consuelo en lugares oscuros y perturbadores. Comenzó a desarrollar una fascinación morbosa por la muerte y la enfermedad, encontrando una extraña tranquilidad en la contemplación de la mortalidad y la fragilidad de la vida. A medida que esta fascinación crecía, también lo hacía su sensación de desapego del mundo que lo rodeaba. Se volvió cada vez más distante y desapegado, y sus fantasías oscuras comenzaron a tomar forma en su mente. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, aún había destellos de humanidad en el joven Charles, una chispa de luz que luchaba por abrirse paso a través de la sombra. A medida que Charles Cullen miraba hacia atrás en su infancia, lo que veía era una imagen de soledad y desesperación. Su juventud estuvo marcada por la pérdida y el sufrimiento, y las cicatrices de su pasado nunca sanarían por completo. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, había destellos de esperanza y redención, una oportunidad de encontrar significado y propósito en un mundo
que a menudo parecía estar en su contra. A medida que crecía, Charles llevaría consigo las lecciones aprendidas en su infancia, tanto las oscuras como las luminosas, y aunque su camino estaría marcado por la tragedia y el dolor, también estaría lleno de oportunidades para la redención y la sanación. Porque al final, la infancia de Charles Cullen fue solo el comienzo de una historia mucho más grande, una historia de lucha y supervivencia, de pérdida y redención. Y aunque su viaje estuviera lleno de giros y vueltas, siempre estaría guiado por la luz de la esperanza y la promesa de un mañana mejor. Después de graduarse de la escuela secundaria en West Orange, Nueva Jersey, en 1978, Charles Cullen sintió que necesitaba un propósito en la vida. Con pocos recursos y sin un rumbo claro, decidió seguir una carrera en la enfermería, sintiendo que tenía una vocación para cuidar a los demás. Se inscribió en la escuela de enfermería Mountainside y comenzó su formación como enfermero. Para Charles, la enfermería no era solo un trabajo, sino una forma de encontrar significado y propósito en un mundo que a menudo parecía oscuro y sin esperanza. A través de su trabajo, esperaba hacer una diferencia en la vida de los demás y encontrar redención por sus propios demonios internos. A medida que Charles avanzaba en su carrera como enfermero, surgieron señales preocupantes de su comportamiento. Sus colegas notaron que parecía obsesionado con la muerte y la enfermedad, y a menudo se le veía merodeando cerca de las habitaciones de los pacientes moribundos. Sin embargo, su aparente dedicación a su trabajo y su comportamiento reservado lo protegieron de las sospechas de sus superiores. Pero mientras tanto, detrás de las escenas, Charles estaba llevando a cabo una serie de acciones horripilantes. Comenzó a administrar dosis letales de medicamentos a pacientes enfermos y moribundos, justificando sus acciones como un acto de misericordia para aliviar el sufrimiento. Sin embargo, sus motivaciones reales eran mucho más oscuras, y su sed de poder y control lo llevaría a cometer actos cada vez más atroces. A medida que pasaba el tiempo, los crímenes de Charles se volvieron cada vez más audaces y frecuentes. Se aprovechaba de su acceso a medicamentos y a la intimidad de los pacientes para llevar a cabo sus asesinatos sin ser descubierto. Su modus operandi era variado. Inyectaba dosis letales de insulina, digoxina y otros medicamentos en pacientes indefensos, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. A medida que el número de víctimas de Charles aumentaba, también lo hacía su paranoia. Temeroso de ser descubierto, comenzó a alterar registros médicos y a encubrir sus crímenes de manera cada vez más elaborada. Sin embargo, su comportamiento errático y su actitud sospechosa no pasaron desapercibidos para todos, y varios colegas comenzaron a cuestionar sus acciones. Después de años de crímenes atroces y misteriosas muertes en varios hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania, las autoridades finalmente comenzaron a cerrar el cerco alrededor de Charles Cullen, el infame ángel de la muerte. A medida que surgían pruebas cada vez más contundentes y los testimonios de colegas preocupados se acumulaban, se hizo evidente que había un depredador enmascarado entre los pasillos de los hospitales, acechando a sus víctimas indefensas. Las agencias de aplicación de la ley se unieron en una cacería desesperada para capturar al perpetrador de estos horribles crímenes. Las investigaciones se intensificaron y los detectives trabajaron incansablemente para reunir pruebas que llevaran a la detención y enjuiciamiento de Charles Cullen. Finalmente, después de años de esfuerzo y determinación, su red de mentiras y engaños comenzó a desmoronarse y su día de juicio se acercaba rápidamente. En diciembre de 2003, la búsqueda incansable de las autoridades finalmente dio sus frutos cuando Charles Cullen fue arrestado y acusado de múltiples cargos de asesinato en primer grado. Las pruebas acumuladas en su contra eran abrumadoras, y su arresto fue un punto de inflexión en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. La noticia de la detención de Cullen sacudió a la comunidad médica y a la sociedad en general, dejando a muchos atónitos ante la magnitud de sus crímenes. Los hospitales donde había trabajado estaban en estado de shock,
incapaces de comprender cómo alguien que había jurado proteger la vida podría estar detrás de un acto tan atroz. Mientras tanto, Cullen se mantenía en silencio, negándose a hacer comentarios sobre los cargos en su contra. Su actitud impasible y distante solo aumentaba el misterio que lo rodeaba, y la pregunta de por qué había cometido estos crímenes atroces seguía sin respuesta. El juicio de Charles Cullen fue uno de los eventos más esperados en la historia judicial de Nueva Jersey y Pensilvania. Durante semanas, el tribunal fue testigo de testimonios impactantes de colegas, familiares de las víctimas y expertos médicos, todos ellos arrojando luz sobre los crímenes de Cullen y su impacto en la comunidad. Las pruebas presentadas en el juicio eran abrumadoras, y pronto quedó claro que Cullen había llevado a cabo una campaña de terror en los hospitales donde había trabajado. Se demostró que había administrado dosis letales de medicamentos a pacientes indefensos, causando la muerte de decenas de personas inocentes. A medida que avanzaba el juicio, la atención se centraba en la figura enigmática de Charles Cullen. Aunque se sentaba en el banquillo de los acusados, parecía imperturbable, como si estuviera completamente desconectado de la gravedad de sus crímenes. Su comportamiento frío y calculador solo aumentaba la repulsión que sentía la comunidad hacia él, y muchos esperaban que se hiciera justicia por sus acciones atroces. Después de semanas de testimonios impactantes y deliberaciones intensas, el veredicto final fue pronunciado. Charles Cullen fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato en primer grado y condenado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue un alivio para las familias de las víctimas, quienes finalmente sintieron que se había hecho justicia por sus seres queridos perdidos. Pero para Charles Cullen, la condena fue solo el comienzo de su viaje hacia la expiación. A lo largo de los años, se enfrentaría a la realidad del daño que había causado y buscaría encontrar redención por sus crímenes. Aunque su nombre quedaría marcado por la infamia, su historia serviría como un recordatorio sombrío de los peligros que acechan detrás de las máscaras de la bondad y la compasión. La historia de Charles Cullen sigue siendo un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la oscuridad que yace en el corazón de la humanidad. Sus crímenes atroces dejaron una marca indeleble en la comunidad médica y en la sociedad en general, y su legado perdura como una advertencia contra el mal en todas sus formas. Mientras el mundo sigue adelante, las víctimas de Charles Cullen y sus familias luchan por encontrar consuelo y sanar las heridas causadas por sus acciones atroces. Pero a pesar del horror y la devastación que dejó a su paso, su legado sigue vivo, recordándonos que incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre hay esperanza de encontrar luz y redención.